Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Yo soy Federico Guillermo de Lelicine, el creador del programa Amigos de Mesopotamia y Egipto. Como saben, he escrito un libro que se llama Origen Sumerio del pueblo jaredita y que quería explicar algo que estuvimos hablando con Rafael Lostos de una preocupación de él en cuanto a la crítica que hay de algunas personas que obviamente no son científicos, son a veces habladores o gente que repite cosas que hay en algunas redes sociales o páginas no bien fundamentadas. Una de las cosas que él me consultaba era en cuanto a los registros en láminas de metal, ¿sí? Que es que muchas veces fue criticada la iglesia, el libro de Mormón, José Smith, por motivo de que dicen que en la antigüedad no existían registros eh, en, en metales, ¿sí? Y vamos a hablar en cuanto a cada cultura, qué es lo que pensaba respecto de los metales. Después él les va a poner dos links de enlace donde pueden verificar que lo que yo digo no es cualquier cosa. Y bueno, empezamos con sumerios para tener en cuenta los jareditas y en Egipto. Los sumerios escribían sobre láminas de oro, láminas de plata, incluso tenemos un texto votivo que, estaba incrustado en la barba de un ídolo llamado Yara. Este texto votivo está escrito en una lámina de oro, ¿sí? Que se colocaba en la barba, por lo tanto tenía que ser flexible para amoldarse esa barba. Lo hace hacer una reina de un estado que se llama Uma. Eso se encontró más o menos en 1937 y está en las colecciones del Museo del Louvre. Es un texto votivo dedicado al dios Yara, ¿sí? En agradecimiento por el alargamiento de la vida de la reina, ¿sí? Como evidencia de escritura sobre metal. Después tenemos eh, un, un jarrón votivo que está escrito sobre plata. Ese jarrón que se llama el vaso de Entemena está en el Museo de Louvre también y se encontró en 1888. Como pueden ver, la mayoría de los objetos se encuentran luego de la edición del Libro de Mormón, mucho después de la muerte de José Smith. Otros textos interesantes para entender también de Sumerio es algo que se conoce, un texto en cuanto a un debate de qué metales son más preciosos. Y bueno, en el debate habla del cobre, del bronce, de la plata. Y bueno, dice que la plata sirve para utensilios comestibles, que el bronce y el cobre sirven para hacer herramientas de arado, y que la plata, el lapislázuli y el oro sirven para escribir textos votivos. Eh, es interesante el texto. Y después también tenés, por ejemplo, en Egipto. En Egipto tenemos el libro de los muertos. Si bien no se han encontrado planchas de metal en Egipto, tenemos eh, en los papiros algunos capítulos. De ahí viene el mito moderno de las planchas de Tot, el dios egipcio. Esto se debe a que en el libro de los muertos te dicen que este fue escrito en base a eh, las planchas que se encontraron en tal lugar. Hay varias planchas mencionadas en el libro de los muertos, eh,
¿Por qué? Porque una de las cosas interesantes del oro y la plata es que en la antigüedad se los consideraba como metales preciosos que duraban eternamente. Como saben ustedes, el oro no se corroe, la plata sí, pero el oro no. Por lo tanto, esto hacía que muchos ídolos se hagan de oro, porque eso le daba durabilidad a la estatua del rey. No era solamente por un valor simbólico, monetario como el que hay ahora, sino que tenía que ver con cosas que ellos sabían que si las escribían en oro iban a durar más. Lo mismo pasaba con el lápiz lazuli y otros materiales como la diorita y algunas piedras más. Por lo cual ellos terminaban escribiendo en piedra. Pero habían ocasiones donde ellos escribían en láminas de metal. Tenemos, por ejemplo, las láminas de Darío que se encontraron sobre una piedra, ¿sí? Ese es muy conocido. De hecho, con eso empezó el tema con Rafael Hostos, porque él me preguntó si eso era verdad. Yo le dije sí, es verdad. Lo único que era mentira del artículo era que había una máquina del tiempo, ahí parte de la imaginación humana, pero sí se sabe que Darío hizo una inscripción votiva, como todas las religiosas, en dos láminas de oro que tenían agujeros, como por ejemplo también la barba de Yara, justamente para unirlos con aros para que quede tipo como una encuadernación. Eso sería más que nada orientándonos a los jareditas, que quizás sería lo más raro que podría resultar en la actualidad de ver planchas de oro en el periodo jaredita. No se han encontrado todavía, pero sí se han encontrado textos en láminas de oro, ¿sí? No planchas, o sea, no un conjunto de 30 láminas armando un libro, sino materiales en metales por separado, ¿sí? Tratando de dedicar un texto a un dios en particular. Por lo tanto, si los jareditas escribieron las planchas en metal, sea el metal que sea, fuera oro, cobre o lo que sea, lo que ellos querían es que ese libro dure eternamente. Dentro de la visión antigua, el oro era lo que más duraba. Por lo tanto, si vos querías escribir un libro para que lo lea alguien que va a existir dentro de 5.000 años, obviamente lo vas a escribir en oro, tanto sea en esa época como en la actual. Nadie va a escribir en un papel vegetal, como pueden ser las hojas de ahora, que salen generalmente de la caña de azúcar o de otros tipos de material vegetal. No lo vas a hacer un texto que querés que dure. ¿Por qué? Pues sabes que la hoja, dentro de 1000 años, eso que escribiste en una hoja no lo vas a poder leer. Por ejemplo, un diario personal. Si vos querés escribir un diario personal para 5 generaciones, lo escribís en papel. Ahora, si querés que eso lo lea alguien dentro de 2000 años, no lo escribas en papel, porque sabes que eso se va a perder. Por más que lo cuides, ¿sí? Siempre va a haber un momento en el cual va a estar desprotegido y no lo vas a poder transmitir para alguien dentro de 5.000 años. Entonces los jareditas se escribieron en metales, primero porque es un texto votivo. Un texto votivo es un texto que está dedicado a un dios específico. En este caso sería el dios de Jared, que consideramos que es Jehová o el Padre Celestial, o los dos, ¿no? Y después tenés el libro de Mormón, o sea, las planchas de Nefi, las planchas mayores y menores, las planchas de Labán,
que es mucho más lógico, no en la época de José Smith ni en la de Brigham, pero sí actualmente. ¿Por qué? Porque muchas cosas se fueron descubriendo, por lo tanto sí podemos entender de que hay un conocimiento de escritura en metal. Primero, la biblioteca de Usurbanipal, el palacio de Usurbanipal, se han encontrado varias láminas de plata, bronce y oro, que después les vamos a pasar el link, que yo se lo mandé a Rafael. Incluso la página es una de la Universidad de Hamburgo, o sea, no estamos hablando de BYU ni alguien que esté influenciado por la iglesia, estamos hablando de universidades protestantes. Justamente la mayoría de los problemas y de los críticos de la iglesia son protestantes, testigos de Jehová. Es más, hace poco vi un video criticando de, por ejemplo, el canal de pesquisas mormonas, y la persona dice que no hay evidencia del libro de Mormón, pero sí de la Biblia. O sea, si la persona dice que hay evidencias de la Biblia, contraponiéndose con el libro de Mormón, te das cuenta de que la persona que escribió eso tiene una intención y está influenciado por alguna otra religión. Por eso es lo mismo que repiten los evangelistas, los testigos de Jehová, ¿sí? Los protestantes. Por lo tanto, ese material está orientado subjetivamente solamente para atacar nuestra iglesia. Por lo tanto, hay una influencia detrás de ese canal que da como ejemplo de todos los que critican sin saber, porque no son científicos. Porque el científico te va a decir que no hay evidencia bíblica tampoco. No te va a decir que hay falta de evidencia del libro de Mormón, te va a decir falta de evidencia del libro de Mormón y de la Biblia. Claro, porque lo que se descubrió de la Biblia es porque los que escribieron la Biblia siguen vivos, por lo tanto la escribieron en base a lo que conocían. O sea, eso no significa que el hecho se pueda comprobar, porque vos escribís según el entorno en que estás viviendo. En el caso del libro de Mormón, los que escribieron el libro no están vivos, por lo tanto, si no encontrás la civilización que escribió el libro, no vas a poder nunca encontrar una evidencia arqueológica, eso es obvio. Primero hay que encontrar qué pueblo lo escribió y después encontrar la evidencia. Por ejemplo, les doy un ejemplo, la ciudad hitita. Los hititas están mencionados en el libro de la Biblia, pero se descubren mucho después y muchas veces se criticó a la Biblia porque no estaban los hititas. Ahora, que se encuentre el pueblo hitita no significa que la Biblia sea verdadera. ¿Por qué? Porque ese pueblo existía y convivía en época que se escribió el libro. Entonces, que existe el pueblo no significa que pasó. Así como que exista Troya no significa que Aquiles era el hijo de un dios, ¿no? Eso lo vamos a entender. Pero bueno, volviendo al tema, en la biblioteca, en el archivo que hay en el Palacio de Usurbanipal, se han encontrado textos votivos. Estos textos en algunos casos son mágicos para preservar cosas del rey o de cosas que escribieron antiguamente. Esos textos están en oro, están en plata, están en cobre, están en lapislázuli y en otros metales. ¿Por qué? Pues ellos consideraban que eso tenía que perdurar en el tiempo y que no solo el rey contemporáneo debía leerlo, sino que lo debían leer muchos más, ¿sí? Ellos sabían que si escribían en textos tipo papiro, en la condición climática no iba a hacer que sobreviva. En Egipto sí, ellos sabían que sobrevivía porque han encontrado textos muy antiguos. Quizás el hecho de que el papiro de ellos se preserve por mucho tiempo haya hecho que no tengan necesidad de, por clima, escribir en metales.
pero así se vio esa necesidad en Mesopotamia, primero porque naturalmente no lo puedes destruir. Entonces, ¿en qué estábamos? Se pudo haber Nefi escrito en láminas de oro, pudo haber habido unas planchas de Labán, sí, incluso a partir del siglo XXI se han encontrado láminas de cobre dedicadas a dioses o a reyes o a lo que sea, escritos en escritura hebrea, ¿sí? Y están en cobre, ¿sí? Son registros de cobre y plata que los pueden buscar, donde los hebreos, los judíos, y judíos porque son todos textos de época del reino de Judá, no son anteriores, podemos entender que en esa época los judíos escribían en láminas de cobre, porque se encontraron. Eso significa que muy fácilmente podrían haber unas planchas de bronce, ¿sí? Pero bueno, más que nada era eso. Para los que quieren hablar en contra, que lo hablen con fundamento, no tergiversen la historia de la humanidad diciendo que no se escribía en metal. Se escribía en metal, incluso los que se han encontrado en Israel son láminas con aros, o sea, están encuadernadas, ¿sí? Tenían más o menos como para encuadernar, o sea, los sellaban, estaban sellados en lo que podríamos llamar de sellar, con anillados de las cuatro partes de las tablillas, de las láminas. O sea, tenían agujeros en la parte superior, en la parte inferior, en la parte de los extremos de los costados, anillados para que la persona no lo pueda abrir. Para abrir el escrito tenías que sí o sí cortar el anillado, que no era difícil cortar el anillado, pero podríamos entender que eso era lo que entendemos por sellado. Sellado era que cerrabas los cuatro extremos de la lámina. Ahora no sabemos qué tipo de sellado tenía el Libro de Mormón, no sabemos con qué tipo de material lo sellaban, pero bueno, implicaba ese sellamiento que la persona no lo abra en cualquier momento, ¿sí? Porque si no ibas a tener que gastar en material para volver a cerrarlo. Pero bueno, era más que nada para eso. Espero que les haya interesado. Entonces la idea sería, ¿pudieron haber pueblos antiguos escritos en láminas de metal? Sí. ¿Por qué motivo? Como dice en el artículo que les vamos a citar más adelante, que supuestamente lo vamos a poner para que ustedes la puedan leer, el motivo por el cual utilizaban láminas de metal, sea oro, cobre, plata, bronce, lo que sea, o lapislázuli de piedra, era justamente para que ese texto se preserve en el tiempo. No es nada más que eso, porque sabían que otros tipos de material eran fácil de perderse. Por ejemplo, la arcilla, la única manera de preservar la arcilla es quemándola. Eso es lo que hizo que cuando quisieron quemar la biblioteca de Ebla, lo que hicieron al final es salvar el archivo, pues si no se hubiera quemado no estarían más las tablillas. Por eso es que la mayoría de las tablillas escritas en cuneiforme en arcilla tienen partes quemadas. Van a ver como una parte media negra o de color muy carbonada, que indica que eso fue quemado. Al quemarse, la arcilla se endurece y eso hace que no se pierda la arcilla. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esos textos no se hubieran quemado?
posiblemente un 80% de esos registros se hayan perdido, ¿sí? Porque la mayoría de los registros están quemados. Eso nos indica de que el tipo de ambiente en el cual encontrarías una arcilla no hubiera sobrevivido la arcilla, porque justamente la arcilla es un material blando que se quema un poco para que perdure un poco más, pero si ustedes fíjense, si buscan las tablillas de Gilgamesh, se van a dar cuenta que hubo un incendio y por eso se endureció la arcilla y eso hizo que no se deteriore. Después los demás tipos de tablillas están rotas ¿por qué? Porque al no haberse incinerado terminaron por destruirse, están en fragmentos. Pero bueno, espero que les haya interesado y nos vemos la semana que viene con otro tema.